Bien, buenas tardes. En esta ocasión, en este video, vamos a ver la acepción y definición de la didáctica. Para ello nos piden elaborar un cuadro sinóptico para definir el concepto de didáctica. Y bueno, preparé esta presentación para repasar este concepto. El día de ayer tuvimos una pequeña introducción. Sin embargo, era la definición o la generalidad de didáctica. Y ahora vamos a ver entonces cómo surgió esta acepción y cómo se logró tener al final de estos estudios el concepto de didáctica general. Como sabemos entonces la didáctica, requerimos saber entonces la epistemología y definición que en esta ocasión la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas del Norte de Ecuador elaboró un pequeño estudio en el donde el mundo educacional tomó una de las polémicas más antiguas. Lograr establecer este concepto los llevó a una serie de estudios, aplicaciones prácticas, análisis, donde se generan también asimismo debates en el sentido de querer dejar o establecer a la didáctica como una ciencia. Lograron establecer o verificar el objeto de estudio, sus categorías, leyes, principios, modelos, evolución, su carácter general o disciplinar y asimismo la relación que existe con la pedagogía y las metodologías que formaron parte de ese escenario de donde se dio origen el concepto de didáctica. De manera general, pues la didáctica es una respuesta a la necesidad de encontrar un equilibrio que armonice la relación entre las maneras de enseñar de los educadores y el aprendizaje de sus discípulos o alumnos en contracción por resolver. Bueno, vemos el origen, donde encontramos el origen en varios autores que a través del tiempo lograron hacer estas aproximaciones a través de estos estudios. Uno de ellos en la época de 1592, Juan Amos Comenio, donde dice que la didáctica magna se dividió en tres partes: didáctica general, didáctica especial y organización escolar. Se dice que él es el padre, Comenio es el padre de la didáctica magna, ¿sí? Y donde él consideró la división de estos tres rasgos de la didáctica general, que es la que vimos ayer, didáctica esencial y la organización escolar. Asimismo, estableció tres principios para el desarrollo didáctico: la didáctica como una técnica y arte, la enseñanza debe tener como objeto el aprendizaje de todo por parte de todos. El proceso de enseñanza y aprendizaje debe caracterizarse por la rapidez y la eficiencia, así como la importancia del lenguaje de imagen. Directamente este autor abarca lo que es hoy en día esta didáctica, esta intervención que nosotros tenemos, estableciendo estos principales objetivos y principios básicos de los que trata la didáctica. En la revisión de estos estudios abarca uno muy importante, Estebarans 1999, realizó la siguiente síntesis sobre muchas definiciones que ya en esa época existían. Esta realidad determinó entre los docentes de la facultad que se asumieran 5 posiciones relacionadas con la didáctica, posiciones muy apegadas a lo que hoy en día conocemos como el concepto. Aún no se tiene en esta época, nada más tenían posiciones, tenían conclusiones de las investigaciones. Una de ellas dice: ubica la didáctica como una extensión de la pedagogía, un apéndice, una rama de esta. Niega toda la posibilidad de la relación dialéctica entre ambas y de que conserven una identidad. Por supuesto, didáctica y pedagogía, desde lo que hoy conocemos, es diferente, ¿no? Son dos términos diferentes. Asimismo, constituyen un intento fallido y absurdo de la sustitución de la pedagogía por la didáctica, en la que la segunda toma un lugar de la primera y mezcla sus objetos de estudio y todo su aparato conceptual y teórico. Es correcto, el ámbito de aplicación, el ámbito o objeto de estudio
para ambos casos, que es la pedagogía y la didáctica, pues es el alumno en sí, el estudio de las formas o intervenir o de aplicar una práctica docente serían los mismos objetivos, por lo que en algún momento se pensó que la pedagogía era la didáctica. Defienda la existencia de la metodología en detrimento de la didáctica, desconociendo la necesidad de dirimir las discrepancias y resolver irregularidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje en su manifestación más holística. Coloca la didáctica como una de las ciencias de la educación estrechamente vinculada con la pedagogía, pero con un objeto de estudio diferente: proceso de enseñanza-aprendizaje en su manifestación más general e integradora. Mezcla a la distancia con la metodología, su definición, objeto de estudio, componentes y funciones. Habla de una metodología didáctica. Entonces esta remembranza que ellos hacen, una serie de ideas, son posicionamientos que en aquel entonces fueron paso a paso llevando a lo que conocemos como el concepto de didáctica. El término didáctica entonces proviene del griego didaktike, didaskein, didascalia, didascaticos, didasco. Todos estos términos tienen en común una relación con los verbos enseñar, instruir, exponer con claridad. Didaskeleon era la escuela en griego, un conjunto de informes sobre concursos trágicos y cómicos. Didáscalos, el que enseña, el adjetivo que se aplica a la prosa didáctica. Entonces, el término didáctica proviene de estos prefijos griegos que nos dan a entender, y con el que yo me podría quedar es enseñar, instruir, exponer con claridad. Esos son los tres principales para mí importantes. La palabra didáctica fue empleada por primera vez o apareció en el plano de la investigación referente a la educación. Fue por primera vez mencionada como una necesidad de enseñar en 1929 por el alemán Wolfgang Rettig en su libro Aforisma. Sea sus principales aforismos didácticos, pero fue desarrollada por Juan Amos Comenio, quien también realizó un aporte en la búsqueda interminable por encontrar una definición que haga justicia a las verdaderas dimensiones y el significado de la didáctica. La definió como el artículo fundamental para enseñar todo a todos. Enseñar realmente de un modo cierto, de tal modo que no pueda obtenerse un buen resultado. Bien, en esta definición lo considera como esta herramienta fundamental de hacer llegar el conocimiento a todos sin ninguna distinción. Creo que es un concepto bastante básico, pero que actualmente le hacen falta más acepciones, más características. Por lo que Comenio también miraba la luz del tiempo histórico en que vivió y es aportativa y de mucho valor, ¿no? Asoció la didáctica como un arte, ciertamente agregamos ese concepto, sinónimo de exquisitez y de sensibilidad y creatividad. La definió como un fundamento esencial para el desarrollo de la enseñanza y la obtención de resultados positivos, buenos, provechosos y útiles como un recurso para vencer el tedio, el aburrimiento y la monotonía, factores que aún vigentes en la docencia contemporánea, y para hacer de clase un acto entretenido, movilizador de la atención de los estudiantes y catalizador de interés. Sumo a estos conceptos o estas características de la didáctica a que es entonces también un arte. Me quedo con eso. Me quedo como un acto movilizador. En lo particular, es correcto, mueve los intereses de los estudiantes. Asimismo, atrae la atención o tiene la capacidad de atraer la atención de todos los estudiantes de todos los niveles. Genera el interés de cambio, ciertamente un interés de cambio en el interpersonal o al exterior también, porque genera un cambio, ¿no? Definitivamente estamos hablando de que proviene del verbo enseñar o instruir. También es cierto, debe ser un arte porque cada uno de nosotros incluye un cierto estilo, una cierta experiencia y un plus que cada uno le agregamos
para generar este cambio, ¿no? Ahora sí, la definición, como ya la conocemos actualmente, definición es primeramente un procedimiento científico. Por supuesto, en este caso, cuenta con 3, 4 situaciones. Dentro de las sesiones, nosotros establecemos estos pasos en un desarrollo de una sesión de manera procedimental y de manera estructurada. Asimismo, ocupamos el ejercicio del pensamiento, es decir, una vez comprendido, practicamos para que este conocimiento se quede por más tiempo en los alumnos. Un esfuerzo, también dice que es un esfuerzo y una construcción intelectual. Por supuesto, el diseño de una clase proviene de una teoría. Una proposición lógica, precisa, objetiva, coherente, concreta, peculiar y orientadora relacionada con los objetos, los seres, los fenómenos, las cosas y las ideas. Por supuesto, al diseñar el proceso de enseñanza-aprendizaje, estamos relacionando objetos, fenómenos reales de la vida con la idea de hacerle llegar al alumno estas situaciones y que él se apropie del conocimiento, pero que asimismo genere un cambio en él, en un cambio de percepción, ¿no? Lo dice aquí, propicia la representación gráfica de estos fenómenos y la comprensión de conceptos que los tipifican. Revelan como tales de la manera más inequívoca posible, permitida por la profundidad del conocimiento que se posee acerca de ellos. Para lograr esta definición tuvieron que hacer o incluir justicia, ¿no?, a esta función. La justicia, esta función, es el aprendizaje que se queda con el alumno, que en un momento dado él utiliza para generar un cambio en él o adentrarse o participar en una sociedad activamente. Como lo están aquí, es una parte, o hay que concebirla de manera mental, pertenece también a una teoría y una práctica en toda su dimensión. Dentro de la multiplicidad de las relaciones sociales ocurren en el complejo proceso que se desarrolla dentro de cada aula. Dentro de este comentario, el proceso de enseñanza-aprendizaje definitivamente es de los más complejos. Eh, Todos podemos tener estabilidad, sin embargo, hay teoría rectora que nos permite avanzar, nos permite planear con más facilidad. Una de ellas, como lo dije el día de ayer, sería la taxonomía de Bloom. Analizando todos los verbos y lo que te genera una palabra con el simple hecho de redactarla, es a lo que llevamos en este proceso, en este andamiaje para adquirir el conocimiento. Una vez que él tiene el conocimiento, se convierte en aprendizaje. Pero conlleva un proceso complejo. ¿Por qué complejo? Porque no depende meramente del trabajo docente, sino que depende también de la suma de los contextos o situaciones que el alumno propiamente está viviendo. Luego entonces se vuelve de cierta forma algo polémico, algo contradictorio, porque es tan comprobable que aunque se tengan las estrategias, mecánica, herramienta, los procedimientos correctos, la pregunta dejaríamos abierta, ¿por qué no todos los alumnos tienen el mismo resultado? Sí, si estamos implementando y estamos siendo o otorgándole calidad a nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿cuál sería el motivo por el que los alumnos no aprenden de la misma forma o no obtienen el mismo nivel de conocimiento? Vaya, es una buena pregunta, pero seguimos con nuestro trabajo del día de hoy. Como ciencia, ya considerada como ciencia, es capaz de socializar, de integrar, de sistematizar en un cuerpo teórico en evolución ascendente, continua y sistemática los resultados investigativos y de la experiencia acumulada en la práctica educativa, orientados a la exploración de la realidad del aula, a la detección, el estudio y la búsqueda de soluciones acertadas de los problemas que afectan e impiden el desarrollo óptimo, eficaz y eficiente del proceso de enseñanza-aprendizaje en su manifestación más amplia y contemporánea. ¿Qué implica entonces emocionalmente y físicamente que los profesores y estudiantes los coloquen en una posición de éxito? Es decir, para esta corriente de estudio, esta ciencia,
no se considera el fracaso como una opción, no se considera la reprobación como una opción. Estos roles que tienen ellos son distintos, pero asimismo el propósito es similar. Crea y desarrolla estructuras de participación, por supuesto, crea un momento en un intercambio de ideas, de posturas que nos llevan a este recorrido, este procedimiento para llegar al aprendizaje. Que finalmente existe un diálogo, debe de existir asimismo si es considerada como ciencia una retroalimentación. Es decir, si yo realizo una práctica didáctica, definitivamente debe de incluir estos aspectos, estos rasgos dentro del aula de clases, del docente hacia el alumno y del alumno hacia el docente. Eso podemos marcarlo, ¿no? Que es muy necesario. Asimismo, debe de haber unas instrucciones o instituciones educativas donde se presente lo relacionado a explicar, relacionar, demostrar y aplicar conocimientos necesarios para la vida práctica en función de la formación integral de la personalidad. Aquí dejo otra idea. Basándonos en una práctica didáctica, deberemos entonces fomentar o integrar la personalidad del alumno con todas las asignaturas, todas las experiencias trazadas en un proceso de enseñanza-aprendizaje. El resultado final será entonces que este alumno conserve o aumente un mayor grado de mejoría dentro de su personalidad, ¿no? En ese sentido, al practicar una didáctica es muy importante tomar en cuenta que nosotros vamos a ser esos formadores, vamos a tener la capacidad de aportar a la vida y a la persona propiamente del alumno, ¿no? Entonces es mucho su importancia. Corresponde también a aspiraciones sociales, grupales e individuales en su contexto y en un entorno histórico. Es decir, todo lo que vemos en el aula, todas las formas, las maneras que hacemos llegar el conocimiento, se convierten en este aprendizaje, que este aprendizaje finalmente el alumno debe de ser capaz de posicionarlo en su contexto social para un bien particular. Finalmente, las conclusiones, estos resultados de estos estudios en este compendio de lectura el cual ya ustedes tienen a la mano, permitió determinar las causas fundamentales de la falta de dominio de la didáctica entre los docentes. Esto puede suceder no solo en este país, puede suceder en todos lados, sin embargo, es un área de oportunidad. La metodología empleada permite un estudio integral y crítico de la epistemología didáctica y una definición integral y contextualizada. Por supuesto, lograron tener una definición de la didáctica como una ciencia que integra varios aspectos con la finalidad del aprendizaje. Y finalmente, el interés para la didáctica entre los docentes de las facultades experimentó un cambio significativo, es decir, la revalorización de lo que se hace al interior del aula como un agente de cambio, como una forma de trascender de las personas. Y si nosotros posicionamos nuestra práctica docente en estas finalidades, seremos entonces respetuosos de los principios de la didáctica. Y la invitación sería a cambiar nuestra forma de pensar como docentes para que también todo lo que hacemos lo veamos en algún momento representados o que esté representado por esos buenos alumnos que son o que van a ser capaces de interactuar con las sociedades. Yo lo digo, puede ser una sociedad de cualquier tipo característica porque estamos preparándolos para ello. Bueno, muchas gracias.